Buenos días con todos. Qué frío.
Bolsjov último
Chicos, buenos días. Buenos días, Miss. buenos días. Buenos Hola, días. chicos. Buenos días, Miss. Buenos días, Hola, Miss. hola. Ya. Vamos a entrar inmediatamente a lo que es la clase. Nos hemos quedado en clasificación de la anatomía, ¿ya? Un ratito voy a poner la diapositiva. Buenos días, Miss. Hola. Ya, entramos ya. Ya. ¿Se logra ver la imagen? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, ok. La primera imagen, ¿qué es lo que ven? ¿Qué maniobra ven en la primera imagen? Palpación. Excelente. La segunda imagen, Auscultación. excelente. La tercera imagen, Percusión. Palpación. excelente. La cuarta, No. Percusión. Percusión. lo mismo, Percusión. 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 Ya, la quinta, También. también percusión, También claro. percusión. Miss. Entonces, esta clase ya lo hicimos. Le van a dar una chequeadita de 2 minutos para que recuerden. Au.
Ya, entonces la anatomía estudia el cuerpo humano de diferentes formas, ¿no? Puede estudiar el cuerpo por sistemas y aparatos. La anatomía, si es que estudia al cuerpo por sistemas y aparatos, es la anatomía descriptiva o la anatomía sistémica. No se olviden, es pregunta clave siempre de examen, ¿ah? La anatomía, si estudia el cuerpo por regiones o segmentos, o sea, región cabeza o segmento cabeza, segmento tronco, segmentos miembros superiores, segmentos miembros inferiores, eso es la anatomía topográfica o la anatomía regional. Si la anatomía compara nuestro cuerpo con el cuerpo de las demás especies, eso es la anatomía comparada. Y si la anatomía estudia el cuerpo teniendo en cuenta su tamaño, ya sea en tamaño grande, macroscópico, o tamaño pequeño, microscópico, eso es la anatomía según el tamaño del estudio. Y nos hemos quedado acá. Si la anatomía estudia solo la superficie del cuerpo, teniendo en cuenta los puntos de referencia, esto también ya se les he explicado, teniendo en cuenta los puntos de referencia, en la cual utiliza solo la observación y la palpación, eso es la anatomía de superficie. Y eso es la anatomía que nosotros siempre utilizamos, ¿no? La anatomía de superficie. Hay una pacientita, una niña, ¿ya? Que ha venido hace una semana. Es una niña que tiene 4 años de edad. 4 años de edad. Esta niña ha venido con dificultad respiratoria, ha venido con fiebre. Cuando digo dificultad respiratoria era que su respiración era muy rápida, era agitada. Cuando la respiración es rápida, se dice que tiene una polipnea. Tiene una polipnea. ¿Ya? Entonces, a simple vista, con la polipnea y la fiebre, nosotros hemos dicho que es una neumonía. ¿Ya? Y para poder confirmarlo, le hemos mandado a hacer rayos X. Y salió esta imagen, ¿ve? Es una imagen de una de mis pacientitas, ¿ah? Entonces te lo voy a mostrar. Un ratito. Te lo voy a mostrar. Es una imagen real, ¿ah? A ver, no sé si voy a poder mostrártelo. ¿Dónde está? Ya. Entonces salió. No, creo que no voy a poder mostrártelo. Un poquito. Y aquí está. Ya, entonces lo voy a pegar. Ya, un ratito. Ratito lo voy a pegar. Cargando. Quiero que vean esta imagen. ¿Ya?
Y acá está. Copiar. Y acá está la imagen. Entonces vamos a reducirlo de tamaño. Esto es una imagen real, ¿ah? No es una imagen inventada, nada. Entonces lo ponemos acá. ¿Ya? Ya, ¿logran ver la imagen? Es esta imagen. Es de un niño, no de la niña. Entonces, miren aquí, si ustedes ven, entonces, miren, el pulmón ya no es normal, pues, ¿no? Entonces, los huesos, normal, pues, se notan los huesos completos, pero en el pulmón se ve, el pulmón es de color negro. Nos he dicho que si se ve de color negro, es radio lúcido. El aire se ve de color oscuro, o sea, radio lúcido. Pero vemos acá unas manchas blancas. Esas manchas blancas me indica que es líquido. Y en una neumonía hay líquido, pues, ¿no? Dentro del pulmón, estoy hablando, no fuera del pulmón. Porque si fuera fuera del pulmón sería un derrame pleural. Y esto es una neumonía, pues, ¿ya? Pero aparte, miren su intestino delgado, ¿no? Su intestino delgado está grueso. ¿Eso por qué? Porque justamente ese niño no defecaba, además, no hacía la caca. Entonces estaba atrapado acá, no hacía ni pedos ni caca. Entonces todo el aire estaba atrapado en el intestino conjuntamente con las heces, por eso está agrandado el intestino. Pero generalmente la radiografía se utiliza para ver los huesos, generalmente. Acá los huesos están completos, ¿ve? Acá está completo, 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 pero el pulmón sí está, me preocupa, ¿no? Pues tiene una neumonía. Entonces los rayos X me sirve para eso. Me sirve para poder ver más allá de lo que yo no puedo ver externamente como la anatomía de superficie. Me permite visualizar lo que hay dentro, principalmente los huesos. Pero también me permite ver lo que es el aire. En cambio, la ecografía no me permite ver el aire. ¿Ya? La ecografía me permite ver lo que es líquidos, principalmente. La ecografía me permite ver líquidos, más que aire. En cambio, la radiografía me permite ver huesos y me permite ver aire. ¿Ya? Entonces, en este caso, la anatomía radiológica utiliza los rayos X. Utiliza los rayos X para ver principalmente estructuras duras como el hueso. Entonces, en el caso de las estructuras duras como el hueso, se va a ver de color blanco. A eso se le llama radiopaco. Y a lo que es de color gris como el aire, se le va a decir radiolúcido. Pero también la anatomía puede utilizar no solo la radiografía, sino también puede utilizar la tomografía. No solo puede utilizar la radiografía, sino también puede utilizar la tomografía. La tomografía, ¿qué cosa es? La tomografía son rayos X, pero sus rayos son recontraintensos. ¿Ya? La tomografía es lo mismo que los rayos X, pero es mayor cantidad de rayos infrarrojos. ¿Ya? Entonces, en un niño, generalmente se evita hacer una tomografía
por la cantidad de rayos infrarrojos que van a emanar de ella. ¿Ya? En cambio, la anatomía ultrasonográfica va a utilizar el ultrasonido o el ecógrafo para poder obtener imágenes. Ven acá hay un aparatito que está agarrado acá, el evaluador, que es el ecografista. Entonces, este aparatito que ustedes ven acá se llama transductor. Miren acá, ahí está el transductor. Y este transductor está conectado a un CPU y el CPU está conectado al monitor. Entonces, este CPU ya está conectado a otro aparatito y aquí genera electricidad. Y esa electricidad, cuando llega aquí al transductor, el transductor transforma la electricidad en ondas sonoras. Esas ondas sonoras lo envía por el abdomen. Y cuando esa onda sonora choca con alguna estructura del abdomen, con alguna estructura sólida, principalmente del abdomen, inmediatamente esa onda, como cualquier onda, al chocar con cualquier estructura del abdomen, rebota esa onda. Por eso se le llama ecógrafo. ¿Por qué? Porque justamente cuando este transductor emite la onda sonora, esa onda sonora al chocar con alguna estructura sólida, rebota como un eco y nuevamente es capturado por el transductor. Pero ahora este transductor va a transformar a esa onda en electricidad. Y esa electricidad viaja hasta el CPU y el CPU transforma a esa electricidad en una imagen. Y la imagen justamente se emite por el monitor. Entonces, en este monitor, ¿qué cosa puedo ver? Puedo ver, por ejemplo, hemos dicho estructuras sólidas, puedo ver el feto, puedo ver la placenta, puedo ver la cantidad de líquido que también hay dentro del útero, como es el líquido amniótico, puedo ver el movimiento del bebé, puedo ver el movimiento del corazón, puedo ver el corazón del feto, el hígado del feto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en eso consiste la anatomía ultrasonográfica que va a estudiar al cuerpo humano a través de ondas sonoras. Y tenemos la anatomía endoscópica que utiliza los diferentes escopios, y esto ya lo habrán visto en algún momento, que viene a ser un estetoscopio. Entonces, la anatomía endoscópica utiliza los diferentes escopios. Uno de esos escopios viene a ser el estetoscopio. Entonces, el estetoscopio es este de aquí, ¿no? Entonces, el estetoscopio presenta una campana, un tubo de goma y presenta los auriculares. Y las bolitas que se colocan dentro del oído se llaman olivas. Entonces, yo me coloco las olivas en el oído y coloco la campana en el corazón, por ejemplo, del bebé y comienzo a auscultar los latidos del corazón. Entonces tenemos acá este estetoscopio, que ya te dije, esto de acá es la campana, y lo que se coloca sobre el tórax, el abdomen, viene a ser el diafragma de la campana. Entonces el tubo de goma, estos son los auriculares y estos son las olivas. ¿Ya? Entonces esto se utiliza el estetoscopio para auscultar los sonidos que genera el corazón, como los latidos cardíacos, el sonido que genera el pulmón, como el murmullo, como el aire que pasa por los pulmones. Ese aire que pasa por los pulmones se llama murmullo vesicular, o el sonido que se genera en los intestinos, ¿ya? El sonido que se genera en los intestinos, a la cual se le llama ruido hidroaéreo. Pero también hay otro escopio, que viene a ser el otoscopio, que se coloca en el oído para poder visualizar qué hay en el oído. Generalmente a veces los niños tienen la mala costumbre de colocarse algo en el oído. La otra vez vino un niño que se había colocado la tuerquita de un arete.
¿no? Entonces, ¿con qué hemos logrado ver? Con el otoscopio, y con el otoscopio hemos logrado sacar con una pincita muy delgadita, obvio, esa tuerquita, esa hebillita de los aretes, ¿ya? Entonces, el endoscopio es este tubo de acá, miren, ese es el endoscopio. El endoscopio consiste en un tubo que en un extremo presenta una cámara de video y el otro extremo está conectado a un monitor. Entonces, a medida que yo voy haciendo entrar el endoscopio por la boca, la cámara va capturando la imagen, lo cual se puede estar visualizando en un monitor. Entonces, eso generalmente lo utilizo para poder visualizar qué hay en la faringe. Pueden haber lesiones, pueden haber varices en el esófago, en el caso de los alcohólicos. Puedo visualizar la mucosa gástrica que está inflamada, como en el caso de una gastritis, o puedo ser que vea hemorragias, como en el caso de una úlcera gástrica. Entonces, todo eso lo voy a ver con el endoscopio. Pero este endoscopio solo ingresa hasta la segunda porción del duodeno. Yo me imagino que ya sabes las partes del intestino delgado. Las partes del intestino delgado son el duodeno, yeyuno e ilion, pero el duodeno tiene 4 partes, 4 porciones. Entonces, este endoscopio solo llega hasta la segunda porción del duodeno. Entonces, ya no veo la tercera porción del duodeno, ya no veo la cuarta porción del duodeno, ya no puedo visualizar el intestino grueso. Entonces, ¿con qué lo visualizo? Con un tubo que ya no lo voy a meter, ya no lo voy a introducir por la boca, sino por el ano, como en este caso, miren, ve. Entonces, ¿cómo se llama este tubo? Se le llama colonoscopio. Colonoscopio, para poder visualizar lo que hay en el recto, en el intestino grueso y en el resto del intestino delgado que nos faltaba. ¿Ya? Muy bien. Aquí tengo unas preguntitas que quiero que lo visualices. Y te voy a dar tu tiempo de 2 minutos para que me des la respuesta. Ya. En la pregunta 1, ¿cuál sería la respuesta? La endoscópica, Miss. Ya, muy bien. No sé. Endoscópica, ¿no? La endoscópica, Miss. Excelente, ya. En la segunda pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Microscópica. Microscópica. Microscópica, Miss. Excelente. En la tercera,
La Criptido. de superficie. Anatomía de superficie. De superficie. Superficie. Radiológica, Miss. Muy bien, la radiológica, que dice, ¿no? Clínicamente yo puedo decir que tiene neumonía, ¿no? Clínicamente. Tiene fiebre, cefalea, o puedo decir que es COVID también, ¿no? Porque en el COVID, ¿qué cosa hay? Fiebre, cefalea, tos, dificultad respiratoria, malestar, artralgia, ¿no? Pero dice, para confirmar el diagnóstico. Para confirmar. Y yo les he dicho eso, lo voy a hacer solo visualizando los pulmones. ¿Ya? Entonces, esto se confirma principalmente con tomografía. ¿Y la tomografía es parte de la anatomía radiológica o no? ¿Qué dice? Sí. Claro, hemos dicho que la tomografía es parte de la anatomía radiológica. Ya, muy bien. Ahora, antiguamente estudiaban todo el cuerpo humano, pero hoy en día la anatomía se encarga de estudiar cada una de las partes de nuestro cuerpo humano y de acuerdo a eso se especializan, pues. Por eso ahora existen las especialidades. Ya, entonces la anatomía, una de las ramas de la anatomía que estudia solo los huesos, se estudia, ¿qué cosa estudia los huesos? Como todo lo que es la anatomía, pues. La anatomía, ¿qué va a estudiar? La estructura del hueso, la situación del hueso, la forma del hueso, la cantidad de los huesos, con quién se relacionan los huesos, el color de los huesos, el peso de los huesos, el tamaño de los huesos. Cuando decimos la estructura, me dirá que los huesos tienen, pues, si son huesos largos, tendrán epífisis, diáfisis, pues, ¿no? La situación, me dirá el parietal está situado en la bóveda del cráneo. La forma, hay huesos largos, huesos cortos, planos. La cantidad, me dirá hay 206 huesos, en la cabeza hay 22 huesos, en la bóveda en el cráneo hay 8 huesos, en la cara hay 14 huesos. ¿Con quién se relaciona? El húmero se relaciona con el radio y el cúbito. El color es de color blanquecino, o sea, entre blanco y crema, pues, ¿no? El peso, el hueso pesa el 15% de todo el peso del cuerpo. Y el tamaño, ya pues va a variar, ¿no? De acuerdo que si es hueso largo, hueso corto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a estudiar la osteología. La artrología va a estudiar la unión de los huesos. Se va a estudiar... La artrología estudia la unión de los huesos, ¿ya? O sea, las articulaciones. O sea, estos de acá, ¿no? El fémur con la tibia, por ejemplo. Forman una articulación. ¿Qué tipo de articulación va a formar? Una articulación sinovial, bicondilia. Entonces, ¿quién se encarga de estudiar eso? La artrología. La miología estudia los más de 700 músculos. La neurología va a estudiar el sistema nervioso. La gastroenterología va a estudiar todo lo que es el aparato digestivo. Boca, faringe, esófago, estómago, intestinos, tanto delgado como grueso. Neumo, ¿qué significa neumo? Significa aire. La neumología, ¿qué cosa va a estudiar? El aparato que tiene que ver con el aire, que es el aparato respiratorio. La cardiología solo estudiará el corazón. La angiología estudiará solo los vasos sanguíneos. La urología estudia solo los riñones. Estudia todo el aparato urinario. La urología estudia todo el aparato urinario, o sea, los riñones, uréteres, vejiga y uretra. En cambio, la nefrología solo estudia los riñones, solo los riñones. La nefrología. La endocrinología estudia todos los órganos endocrinos. ¿Qué es un órgano endocrino? Es todo órgano que fabrica hormonas y lo libera a la sangre. La endocrinología estudiará, por ejemplo, a la glándula hipófisis, estudiará la glándula tiroides, estudiará el páncreas, a la glándula suprarrenal, etcétera, etcétera. La esplecnología va a estudiar lo que es
las vísceras. La esplagnología va a estudiar a las vísceras. Se va a estudiar al hígado, a la vesícula, etcétera, etcétera. La embriología va a estudiar el producto de la concepción hasta la 8ª semana de la concepción. Se va a estudiar al nuevo ser desde que papá y mamá hacen travesuras, desde el momento de la concepción hasta las 8 semanas. La estesiología va a estudiar a los órganos de los sentidos, es decir, al ojo, al sentido visual, el sentido olfatorio, el sentido del gusto, el sentido auditivo y el sentido táctil. Entonces, la estesiología estudia los órganos de los sentidos. La teratología va a estudiar las malformaciones congénitas. Malformaciones congénitas. Por ejemplo, acá tenemos, no es normal estos gemelos, pues, ¿no? Acá están unidos por su pancita. Están unidos por su pancita. Entonces, estos son siameses, pues. Entonces, la teratología estudia las malformaciones congénitas. Al síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? La patología estudia la alteración de la forma. Mira, ¿quién es esa niña que está echada en su cama? ¡Qué vergüenza! ¿Así escuchan la clase? Karen Yanela. ¿Qué haces en tu cama, Karen Yanela? No, mis disculpas, estaba moviendo mis cosas de la mesa. Ah, echada en tu cama está. ¿Por qué me mientes encima? Ya, bueno, no voy a perder el tiempo. No voy a perder el tiempo. Yo me imagino, escuchen bien, yo podría hacer la clase también acá en mi cama. Pero mi camita está aquí también, igual que el de ustedes. Pero un estudiante de medicina, chicos, tiene que tener disciplina, sin que nadie te mire, sin que nadie te exija. Si estás en el colegio, ya olvídate que estás en el colegio. Piensa que ya eres médico. Lo primero que tienes que haber hecho es irte al baño. Si no te bañas, por lo menos darte una lavadita de rostro. Yo sí hoy día me he despertado tardecito porque he estado hasta las 4 de la mañana del día de hoy. O sea, prácticamente he dormido solo 1 hora con 50 minutos. ¿Ya? Entonces, chicos, yo no voy a perder el tiempo ya en decirles cómo deben ser ustedes. ¿Ya? No voy a perder el tiempo. Cada quien es el ingeniero de su destino. ¿Ya? Muy bien, seguimos. La patología ¿ya? La patología estudia los cambios de forma y tamaño de las células, como por ejemplo en un cáncer, ¿no? En un cáncer va a haber cambios de la forma y tamaño de la célula. En una anemia también va a haber cambio de color y tamaño de las células. ¿Ya? Entonces, la patología estudia esos cambios. La inmunología va a estudiar a nuestro sistema de defensa. La inmunología estudia nuestro sistema de defensa, o sea, los glóbulos blancos. La traumatología estudia las alteraciones que hay en los huesos, por ejemplo, las fracturas, como en este caso. Estudia los esguinces, la dislocación. En la dislocación, ¿qué cosa es? La dislocación es cuando no hay ruptura del hueso, sino que el hueso se sale de su lugar. Acá, por ejemplo, tengo la tibia, esto es una tibia y esto es el peroné, y esto es el hueso del pie. Esto de acá es el astrágalo y esto es el calcáneo. El talón es el calcáneo. Entonces, la tibia o el astrágalo puede salirse de la unión con la tibia. Entonces, eso sería una dislocación. ¿Ya? Entonces, la anatomía
estudia al cuerpo humano, pero para que lo estudie el cuerpo humano tiene que estar en una correcta posición. Entonces, esa correcta posición se le llama posición anatómica. Esa correcta posición se le llama posición anatómica. Entonces, todo cuerpo que va a ser estudiado tiene que estar en posición anatómica. Por eso la posición anatómica también le llamo posición convencional o posición universal. ¿Por qué a la posición anatómica le llamo posición universal? Porque todo cuerpo que va a ser estudiado tiene que estar en esta posición. Para poder ser estudiado el cuerpo puede estar de pie o el cuerpo puede estar en decúbito. Cuando yo digo de pie, voy a decir que está parado, pues, ¿no? Si está echado, le digo decúbito. Si está parado, está de pie, le digo bipedestación. Bi, ¿qué significa? Significa dos. Pedio o podo es pie. Entonces, ¿con qué nos paramos? Nos paramos con los pies, pues. Entonces, estamos en bipedestación. En bipedestación. Y si estamos echados, decimos decúbito. Podemos estar echados de espalda, decúbito supino, tal como estaba su compañera. No, no estaba en decúbito supino. Ahorita vamos a decir en qué posición estaba. Si está de barriguita, de cara, de bruces, decimos está en decúbito prono. Si está en sentido lateral, le decimos que está en decúbito lateral. Decúbito es echado, de costado lateral. Entonces está echado de cúbito lateral derecho y acá está echado de cúbito lateral izquierdo. Y su compañera de ustedes está en decúbito lateral derecho, pues, ¿no? ¿Qué haría estudiando así? ¿Qué cosa ya? De verdad, yo pensé que eso solo lo hacían los colegiales, no alguien que está aspirando a una carrera grande, que es la carrera de salud, ya sea medicina, ya sea obstetricia, enfermería, odontología, ¿no? Pero bueno, ya. ¿En qué consiste la posición anatómica? La posición anatómica consiste en que el cuerpo tiene que estar erguido, ¿ya? El cuerpo tiene que estar erguido. ¿Qué quiere decir erguido? Quiere decir derecho. El cuerpo tiene que estar erguido. ¿Qué quiere decir? Derechito, pues, ¿no? ¿Ya? La cabeza, ¿cómo tiene que estar? La cabeza tiene que estar erguida. Cuerpo erguido, cabeza erguida, tal como lo están viendo acá. La mirada tiene que ser no arriba, ni abajo, ni al costado. La mirada tiene que estar al frente. Los miembros superiores tienen que estar al lado del tronco. Los miembros superiores tienen que estar al lado del tronco. En extensión. Del hombro al codo debe estar pegado al tronco. ¿Ya? Entonces, cuando yo te estoy hablando de posición anatómica, de preferencia, trata de ponerte de pie. A mí me gustaría estar a tu lado, frente a ti, para poder evaluarte. Pero tú mismo evalúate a medida que yo te voy explicando. La única forma que nosotros podemos recordar es practicando. Si tú no practicas, no vas a recordar, ¿ya? Es como ayer, ¿no? Mis doctores me dejan solos. Ya cuando yo no sé, les llamo, pues qué cosa es, ¿no? En el tratamiento, sobre todo. Pues la otra vez vino una niña que le ha picado la araña, pues, ¿no? Entonces, cuando le llamé al doctor, me dijo, ya, ponle clorfenamina, que es para la alergia a la sustancia tóxica que produce el arácnido. Ponle su dexametasona, porque esa sustancia tóxica puede cerrar la vía respiratoria. Ponle su dexametasona. Y todo estrés va a producir liberación de ácido clorhídrico, entonces ponle su ranitidina o ponle su omeprazol. Y ponle su vía siempre, una vía, un cloruro de sodio a la vena. Ayer vino una niña que le había picado la araña no pica, la araña muerde. La otra vez vino una niña con su mordedura de araña, pues, ¿no? Y ayer vino una niña con su picadura de escorpión. Se le llamo a mi doctor, pero no sé en realidad cuál es el tratamiento de la picadura del escorpión. La señora trajo al escorpión, ¿ah? Un escorpión chiquitito. Llamo y no me contestan, pues. Entonces, ¿qué hago allí?
como ya en algún momento había practicado, entonces me recordé eso y dije a la enfermera, ya, le vas a colocar su vía, le coloca su clorfenamina, su dexametasona y su omeprazol. ¿Ya? Hasta que me responda el doctor. Entonces, el doctor me respondió, creo que a la media hora. Dice, ¿qué ha pasado? Le digo, doctor, ha pasado esto y le hemos puesto esto. Perfecto. Lo has puesto muy bien. Lo único que te ha faltado es para el dolor. Ponle metamisol. Pues ya aprendí. Entonces, la única forma que uno puede aprender es practicando, ¿no? Entonces, en algún momento, cuando yo ya esté sola, ya sea médico titulada, va a venir mi paciente, alguien con picadura de araña, alguien con picadura de escorpión, ya sé lo que voy a hacer. Ah, obvio que de paso también he buscado la información, pues, ¿no? En los artículos científicos, y verdaderamente sí estaba bien, pero lo que faltaba era, que no hay en el Perú, es un antídoto escorpioniano. Entonces no hay acá en el Perú, hay en otros países, ¿no? Entonces, bueno, eso ya no se le va a poner, pues. Y lo bueno es que acá en el Perú los escorpiones no son tan venenosos, pues, ¿no? Sí producen ciertas alergias y todo eso. Ya. Entonces, la única forma es practicando. Entonces, párate, tú que estás echado en tu cama, párate, yo no te voy a... Eso ya cada quien, como te digo, ustedes tienen la voz de su conciencia, pues. ¿Quién es tu profesor, tu maestro en estos instantes que estamos en tiempos de pandemia y recibes clases por vía online? Tu mejor maestro va a ser la voz de tu conciencia. No hay otra. ¿Ya? Entonces párate y te paras derechito, o sea, en bipedestación. Tu cuerpo erguido, cabeza erguida, ojos mirando al frente. Miembros superiores al lado del tronco. Del hombro al codo pegado al tronco. A eso se le llama aducción. Aducción. Y del codo hasta la punta de los dedos de la mano, ligeramente separados. A eso se le llama abducción o abducción. La palma de la mano tiene que mirar al frente. La palma de la mano mira al frente. A eso se le llama supinación. Palma de la mano mirando al frente, supinación. Los miembros inferiores juntos. Miembros inferiores juntos. Talones juntos. Y la punta de los dedos de los pies mirando hacia adelante. La punta de los dedos de los pies mirando hacia adelante. Entonces, la posición anatómica consiste cuerpo erguido, cabeza erguida, ojos mirando al frente, extremidades superiores al lado del tronco, del hombro al codo en aducción y del codo a la punta de los dedos de la mano en abducción o abducción. La palma mirando al frente, la palma mirando al frente, la palma, no el dorso, ¿ya? La palma de la mano mirando al frente, eso se le llama supinación. Los miembros inferiores juntos, talones juntos y la punta de los pies mirando hacia adelante. Pero no solo puede estar en bipedestación, y hemos dicho que puede estar también en decúbito, ya sea decúbito supino o decúbito dorsal, también se llama esto, decúbito prono o decúbito ventral, decúbito lateral derecho y decúbito lateral izquierdo. ¿Ya? Entonces, los planos anatómicos, ¿qué cosas son? Los planos anatómicos son líneas imaginarias. Entonces, como nos va a faltar el tiempo, entonces, para mañana, ¿mañana qué hora es la clase? A las 6:00. La De misma hora, creo. 6 a 9 de la mañana, ¿no? De 6 a 9. Ya, entonces, como planos anatómicos es un poquito extenso, ¿ya? Entonces, lo que te voy a explicar ahorita son los ejes anatómicos, ¿ya? Entonces, eso sí nos va a alcanzar justo a tiempo, ¿ya? Entonces, tenemos los ejes anatómicos. Pues tú dirás, ¿cuál es la diferencia entre eje y plano? Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. Si se coloca aquí una persona,
tal como está en la imagen, paradita en posición anatómica. Y le disparamos a la frente. Le disparamos a la frente. ¿Ya? La bala, piensa, luego te voy a preguntar. La bala, ¿qué hace al cuerpo? ¿Ya? Primera pregunta. ¿Lo atraviesa o lo corta? Atravieso. Ya, espérate, pues, chiquitín. ¿Por qué me los cortas el pensamiento al resto? Espérate, tranquilo. Y si yo tengo otro cuerpo en la cual voy a penetrar una espada en su cuerpo y luego la espada lo paso hacia abajo. Pregunta número 2. ¿Qué hace la espada? ¿Atraviesa o corta? Ya. Primera pregunta. ¿Qué hace la bala? Atraviesa. Atraviesa. Claro, no corta, atraviesa. Excelente. ¿Qué hace la espada? Corta. Corta. Is. Piensen, ¿ya? Bien. ¿Qué hace la espada? Corta. Porque está diciendo- Atraviesa y corta, Miss. Atraviesa y corta, Miss. Atraviesa y corta, porque primero va a penetrar de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, como quieran ustedes. Y luego cuando yo digo baja, ahí está cortando. ¿Ya? Pues en el caso de los planos, ¿qué cosa hacen? Los planos atraviesan y cortan. En cambio, escuchen, los planos atraviesan y cortan. En cambio, los ejes solo atraviesan. Los ejes son como flechas, ¿ya? Entonces, para yo saber cómo un eje atraviesa el cuerpo, tengo que saber ciertas partes del cuerpo, ¿ya? Entonces, lo primero que te voy a explicar aquí son... Aquí tengo una cabeza. Cabeza es esto, cabeza no es esto. Esto no es cabeza. Todo esto es cabeza. Y la cabeza está distribuido sus huesos en dos partes. Huesos de los huesos craneales y los huesos de la cara. Huesos craneales y huesos de la cara. Entonces hemos atravesado acá imaginaria, o bueno, de verdad acá lo han atravesado, a la cabecita. Y la cabeza ha quedado dividido en dos partes. Ha quedado dividido en huesos de arriba y huesos de abajo. A los huesos de arriba le vamos a llamar huesos de la bóveda del cráneo y a los huesos de abajo huesos de la base del cráneo. Huesos de la bóveda del cráneo y huesos de la base del cráneo. ¿Ya? Los huesos de la bóveda del cráneo, es esto de aquí. Y los huesos de la base del cráneo es esto de aquí. Pregunta de examen. Para poder cortar a los huesos de la cabeza en bóveda del cráneo y base del cráneo, he tenido que trazar un plano. Pero ¿desde dónde he trazado el plano? Eso es pregunta de examen. Desde la raíz de la nariz, a la cual le llamo glabela. Desde la raíz de la nariz, a la cual le llamo glabela. Hasta atrás, hasta la parte más sobresaliente de la cabeza, que está en el occipital. Pregunta de examen. A esa parte se le llama occipucio. Occipucio, ¿te acuerdas de occipital? La parte más sobresaliente hacia atrás de la cabeza, que está en el occipital, es el occipucio. Pregunta de examen. Entonces, el plano para dividir a la cabeza en dos mitades, bóveda y base del cráneo, el plano ha pasado desde la glabela hasta el occipucio, ¿ya? La parte más superior de la bóveda del cráneo, es la calota, ¿ya? Esto de acá. Entonces, la calota es la parte más superior de la bóveda del cráneo. Entonces, eso es lo que tienes que saber cuando yo te pregunto, ¿ya? O te explique también. Entonces, ahora vamos a ver a los huesos de la pelvis, ¿no? Aquí vemos nosotros a los sacros,
Primer sacro, segundo sacro, tercer sacro, cuarto sacro, quinto sacro. ¿Y esto qué es? El coxis. ¿Ya? Entonces, los huesos de la pelvis, ¿cuáles son? Los huesos del sacro y el hueso del coxis. Y al lado del sacro vamos a tener a un hueso ilíaco derecho y a un hueso ilíaco izquierdo. Ilíaco derecho, ilíaco izquierdo. ¿Ya? A los huesos ilíacos también le puedo llamar hueso coxal. A los huesos ilíacos también le puedo llamar hueso coxal. Le ponemos acá porque a veces tú te olvidas y prefiero ponerlo el nombrecito. Y eso, por favor, familiarízate con el nombre porque cada vez que te pregunto o cada vez que te explico ya debes de saber cuál es el hueso ilíaco. ¿Ya? Ya, muy bien. Tengo allí el hueso ilíaco. Y el hueso ilíaco tiene partes, ¿ya? Tiene el ilion, tiene el pubis y tiene el isquion. El isquion es sobre la cual ahorita tú estás sentado. Se está sentado sobre esto de aquí, sobre el isquion. ¿Ya? Estás sentado sobre el isquion. Y esto de aquí, a este nivel donde crece tu vello púbico, justamente el pubis, pues. Y este de aquí, que tiene la forma de ala, viene a ser el ilion. Y detrás del ilion es donde se encuentran tus músculos del glúteo. Están los músculos del glúteo. Y los dos ilions se unen al sacro. Eso luego ya vamos a ver. Y el pubis con el otro pubis, el pubis del ilíaco derecho con el pubis del ilíaco izquierdo se unen a través de un cartílago. Entonces son 4 huesos que forman la pelvis. Los huesos ilíacos, el sacro y el coxis. ¿Ah? Yo a medida que voy avanzando te voy explicando ya de temas que están más hacia adelante. Entonces eso ya tienes por favor que captarlo. ¿Ah? Entonces aquí tenemos al sacro, la primera vértebra sacra, y aquí tenemos la quinta vértebra lumbar. Los lumbares son 5 vértebras, el sacro son 5 vértebras y el coxis son 4 vértebras. Acá debería haber 4. Entonces, entre la quinta vértebra lumbar y el primer sacro, mira, se forma un angulito. Y a ese angulito se le llama promontorio. Promontorio. ¿Dónde encuentra el promontorio? Entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra, el promontorio. Entonces, el promontorio viene a ser esta pequeña elevación que hay entre las 2 vértebras. Solo que algunos autores consideran al promontorio, como en este caso, solo esta parte sobresaliente de la primera vértebra sacra. ¿Ya? Entonces, en el examen justamente anterior vino en donde se encuentra el promontorio y no había quinta vértebra lumbar, solo había sacro. Puedes marcar también eso, depende del autor, ¿no? En este caso ya te estoy explicando. Entonces, el promontorio es considerado como el centro de gravedad. Si nos preguntaran en el examen cuál es el centro de gravedad del promontorio. Este promontorio es muy importante para nosotros poder decidir si el parto va a ser por vía vaginal o va a ser por vía cesárea. Si acá está la pacientita echada, vamos a suponer nuestros 2 dedos, medio e índice, ingresamos por aquí. Si nuestros dedos alcanzan el promontorio, entonces quiere decir que la pelvis es pequeña, es estrecha, entonces el parto va a ser por vía cesárea, vía abdominal. Pero si nuestros dedos no alcanzan el promontorio, eso quiere decir que la pelvis es adecuada para un parto vaginal. Entonces el promontorio es el centro de gravedad y es muy importante para poder decidir durante la evaluación si el parto va a ser por vía vaginal o por vía cesárea, ¿ya? Entonces justamente tenemos aquí a los ejes y esto es un eje longitudinal. Y el eje longitudinal, o llamado también cráneo caudal, va a pasar
desde la parte más superior de la bóveda del cráneo, o sea, desde la calota. Va a pasar desde la calota y sigue atravesando y pasando por el promontorio, y finalmente ese eje longitudinal va a terminar aquí, entre este tobillo y este tobillo. Y al tobillo se le llama malleolo. Entonces el eje longitudinal va a terminar entre los malleolos, o sea, inter, cuando yo digo es entre, intermalleolar. Entonces el eje longitudinal pasa desde la calota craneal por el promontorio o el centro de gravedad hasta el espacio intermalleolar, de arriba hacia abajo. En anatomía o en medicina siempre tienes que hacer el estudio de arriba hacia abajo, acostúmbrate. De derecha a izquierda y de adelante hacia atrás. Eso es el estudio, de arriba hacia abajo, derecha a la izquierda y de adelante hacia atrás, ¿ya? Eso siempre va a ser el estudio. La anatomía es muy ordenada, muy ordenada. O la medicina también. Entonces tenemos el eje longitudinal o llamado también eje cráneo-caudal, ¿ya? Cráneo porque va desde la bóveda del cráneo hasta abajo. Y caudal quiere decir cola y la cola va hacia abajo, pues. Y hay otro eje que va a ir de adelante hacia atrás. Viene a ser el eje antero-posterior o el eje sagital. Y vemos otro eje que va a ir de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, que es el eje látero-lateral. Látero-lateral, de un costado al otro costado, o también eje horizontal. Entonces tenemos al eje longitudinal o cráneo-caudal, tenemos al eje antero-posterior o sagital, y tenemos al eje látero-lateral u horizontal. ¿Alguien quería hacerme una pregunta? Había levantado la mano, creo. ¿Qué ha pasado? Miss, ¿yo puedo hacerle una pregunta? ¿Quién es Esteban Soto Jordi? ¿Quién es? A ver, díganme. Un ratito pequeña. ¿Quién es Esteban Soto Jordi? Yo, profesora, ¿Por qué has escrito palta? Ja, ja, ja. es que estaba hablando sobre que está echada a la cama, profesora. Ya, pues hijo, ya, no me escribas tonterías, ¿ah? Ya, si has cometido un error, ya, pues doble error al escribir. Doble error, ya. No estés ahí distrayendo al resto, chiquitín, ¿ah? Ya. Alguien quería hacer una pregunta. A ver. Yo, Miss, respecto a la radiografía de su paciente, la posición en la que tomaron la radiografía, ¿se podría decir bipedización prono o dorsal? En ese caso se le ha tomado, cuando queremos ver los pulmones, ¿dónde están los pulmones? ¿Adelante o atrás? Atrás, la ubicación Atrás. Entonces la incidencia de los rayos X tiene que ir de atrás hacia adelante. Y como ya es un adulto, entonces le ponemos en bipedestación, pues, parado, y le tomamos de atrás hacia adelante, o sea, en sentido postero-anterior. El rayo X tiene que ir de atrás hacia adelante. Ahora, si nosotros queremos ver, por ejemplo, el corazón, entonces la incidencia de los rayos X hacemos de adelante hacia atrás. Y siempre teniendo en cuenta la distancia entre el cuerpo y los rayos X, que debe de ir en una distancia de 120. Entonces, mira, su pacientita fue en decúbito prono, ¿Por qué? porque tiene Si 4 tiene años. 6 años. Ah, 6, escuché 4. 4 años. ¿El de 4 años no puede pararse? Por la altura de la radiografía pensé que no. ¿Qué tiene que ver la altura? No, la distancia, no de arriba, no la altura. La altura No de la, la... no la altura, la distancia. Ah, ya. Ya. Gracias. Ya. ¿Alguien más quiere preguntar? Ya. ¿Cómo les está yendo con las clases de su profesor? Hola, hola.
Álvaro. ¿Quién es Álvaro? Álvaro. Brian Andrés. ¿Quién es? ¿No está? Álvaro. Ya, retiramos. Brian Andrés. ¿Quién es? Retiramos. Ceballos Britney. ¿Quién es? Yo, Miss, buenos días. Ya, al que no me participa lo retiro, ¿ah? Porque si no, perdemos el tiempo. O estará durmiendo, ¿qué estará haciendo? Pues ya, camarón dormido se lo lleva la corriente. ¿Hasta qué tema han llegado, Britney? Con el profesor. Miss, recién es hoy mi primera clase, recién me acabo de unir. Ya. Miss, ¿yo podría responder? A ver, hija, Llegamos hasta los huesos. ¿qué hicieron de huesos? Osteología, Miss. ¿Qué hicieron de hueso? Miss, ya estudiamos lo que es osteona, osteoblasto, osteoclasto, osteocito. Y luego se pasó lo que es a las preguntas. Hicimos todo lo que es esqueleto, cuántos Ya. huesos había, y de ahí se pasó lo que es a las preguntas. Ya. Ya, mañana nosotros acabaremos todo lo que es topografía del abdomen, todo eso tiene que quedarles claro, ¿ya? Y osteología lo vamos a desarrollar en base a preguntas, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, chicos, para irnos ya? Ninguna, Miss. Ya, perfecto. ¿Entendieron la clase? Sí, Miss. Sí, Perfecto. Miss. Ya, que tengan un buen día, chiquitines. Bye, bye. Thank you, Miss. Chao. Buen Cuídese. día, Miss. Mañana Cuídese. nos vemos Gracias, en Miss. inglés. Gracias, Miss. Abríguese. Chao, bye, bye. Chao, Miss. Chao.